Mi esposa me hizo firmar un contrato íntimo de matrimonio, y cuando quiso divorciarse, usó cada cláusula para hundirme frente a la familia y dejarme arruinado. Cuando Diana me puso sobre la mesa aquella pila de documentos impresos y encuadernados bajo el título pomposo de contrato íntimo de matrimonio, honestamente pensé que era otra de sus típicas excentricidades impulsadas por años de trabajar en uno de esos bufetes corporativos de Manhattan donde las palabras contrato, penalización y acuerdo vinculante flotan constantemente en el aire. Ella siempre había sido meticulosa, perfeccionista hasta niveles enfermizos, pero yo estaba tan embobado en esa época que cada pequeño capricho suyo me parecía adorable. Incluso algo tan absurdo como un documento diseñado para regir nuestras interacciones más íntimas, que parecía sacado directamente de la novela distópica de un escritor con muy mala leche, me pareció aceptable. Es más, cuando me lo presentó, todavía recuerdo que estaba recostado en el sofá de cuero negro del apartamento que compartíamos en Williamsburg, Brooklyn, intentando seguir el hilo de una película que honestamente ni siquiera me interesaba demasiado, mientras ella caminaba en círculos explicándome cada punto con una formalidad que rozaba lo surrealista. Mientras hablaba, Diana parecía estar en medio de una audiencia judicial, no frente al tipo con el que llevaba saliendo 2 años y al que en teoría quería lo suficiente como para pasar juntos el resto de nuestras vidas. Me detalló las cláusulas con esa voz grave y pausada que normalmente reservaba para las negociaciones difíciles con clientes imposibles, y yo, siendo totalmente honesto, no estaba prestando atención más allá de lo necesario. Me limité a asentir, a hacer algún comentario casual para no quedar como un imbécil insensible y a fingir que entendía perfectamente la diferencia entre un contrato íntimo y un prenup tradicional. Según ella, la intención era evitar futuras discusiones, establecer expectativas claras y mantener la comunicación fluida, pero yo simplemente veía una forma más de llevar el control hasta los límites de la obsesión. Eso sí, con tal de evitar una discusión innecesaria en un momento en el que prefería simplemente abrazarla, reírme y olvidarme del estrés laboral, decidí darle la razón sin mayor reparo. Lo único que hice fue hojear superficialmente aquellas páginas repletas de párrafos densos y términos legales incomprensibles. Mientras mi mente divagaba imaginando lo mucho que mi madre se reiría cuando le contara esto en alguna reunión familiar futura. Lo irónico de todo esto es que firmé ese maldito documento sin siquiera molestarme en leer a fondo las cláusulas más detalladas. Confiando ciegamente en Diana y pensando ingenuamente que jamás llegaría a ser relevante en nuestra vida cotidiana. Grave error. Entre aquellas páginas había párrafos enteros dedicados a penalizaciones absurdas, como multas de hasta $10,000 si ella sentía que no le mostraba suficiente afecto físico semanalmente. Y una ridícula cláusula de confidencialidad que me prohibía, bajo amenaza de medidas legales inmediatas, revelar cualquier aspecto relacionado con nuestra vida íntima a amigos, familiares o incluso a terapeutas. Recuerdo que hasta me reí entre dientes cuando vi lo específico que era todo, sin darme cuenta de que estaba firmando algo más cercano a un contrato de sumisión total que a un documento de convivencia matrimonial. Nunca imaginé que aquello sería el principio de una pesadilla que no tardaría en hacerse evidente. Diana parecía completamente satisfecha cuando coloqué mi firma descuidada al pie de la última página, y todavía recuerdo perfectamente cómo tomó el documento con una sonrisa extraña, casi triunfal. Antes de guardarlo cuidadosamente en una carpeta etiquetada como documentos personales importantes, esa que guardaba bajo llave en el cajón del escritorio que nunca me dejaba abrir. En ese momento no le di importancia, ni sospeché absolutamente nada, porque estaba completamente cegado por la imagen idílica que me había construido de ella y de nuestra futura vida juntos. Pero estaba a punto de descubrir que el contrato que firmé aquella noche no era solo un juego retorcido para satisfacer su obsesión por el control, era un arma meticulosamente diseñada que, meses después, utilizaría sin piedad para destrozar mi vida, humillarme frente a mi familia y arruinarme hasta dejarme hundido en la miseria más absoluta. Actualización 1. Pasaron apenas unas semanas después de la boda cuando empecé a notar que algo no encajaba del todo. Al principio fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles, detalles que podría haber atribuido al estrés de la mudanza o a la simple adaptación de convivir a tiempo completo. Pero con el tiempo, la sensación se volvió más clara, más incómoda, más cargada.
Diana ya no era la mujer relajada, divertida y hasta cierto punto espontánea con la que solía salir. Todo en ella se había convertido en una serie de rutinas rígidas, fiscalizadas casi al nivel militar. Cada acción mía parecía estar siendo registrada, contabilizada y archivada en algún rincón mental suyo. Había momentos en los que la forma en que me miraba no era la de una esposa que observa con cariño a su pareja, sino la de una auditora que espera encontrar una anomalía en los balances. Una noche, después de una semana particularmente complicada en la oficina, me dejé caer en la cama sin decir mucho. Apenas intercambiamos unas palabras. Estaba reventado, me dolía la cabeza, y lo único que quería era dormir. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, Diana me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión que ya conocía y temía, seria, sin pestañear, completamente seca. Me preguntó si yo recordaba la cláusula 7.4 del contrato. Al principio pensé que era una broma, pero no. La repitió de memoria como si fuera una línea aprendida para un juicio. Era la cláusula que hablaba de frecuencia mínima de contacto íntimo semanal como expresión contractual de afecto. Yo, todavía medio dormido, le respondí con un ¿me estás jodiendo? Y ella, sin inmutarse, me pasó un papel donde había anotado, como quien lleva la contabilidad del mes, los días que no cumplí con mis obligaciones. Me exigía una transferencia de $10,000 por incumplimiento. Pensé que estaba siendo exagerada, que había perdido momentáneamente el juicio. Intenté apaciguarla con explicaciones, le dije que estaba agotado, que era ridículo llevar esa cláusula al extremo, que no éramos una maldita empresa. Pero lo único que logré fue que se pusiera aún más tensa. Me dijo que, si no cumplía con lo firmado, ella tenía el derecho legal de actuar conforme al contrato y que, si lo prefería, podía solicitar una mediación legal. Fue en ese momento cuando comprendí que para ella, aquel papel tenía más valor que nuestra relación misma. Ya no se trataba de una vida en pareja. Era una especie de simulacro jurídico donde ella era juez, fiscal y parte, y yo apenas un actor de reparto firmando mi sentencia. Lo peor vino cuando llevó todo esto más allá del ámbito privado. 2 días después, organizó una cena con mis padres en nuestro departamento. Hasta ahí, todo parecía normal. Habíamos preparado comida, limpiado el lugar, y pensé ingenuamente que iba a ser una noche tranquila. Pero después del segundo plato, y sin que nadie se lo pidiera, Diana sacó una carpeta manila y, frente a mis padres, leyó en voz alta la cláusula del afecto contractual. Dijo, con un tono falsamente condescendiente, que esperaba que entendieran que la responsabilidad afectiva también se pacta. Especialmente en un mundo donde los hombres creen que el cansancio laboral justifica la negligencia emocional. Mi madre se quedó paralizada con el tenedor en el aire, mientras mi papá me miraba con una mezcla de pena y desconcierto. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Sentía que me estaban desnudando en medio de la mesa, exponiendo mi vida íntima como si fuera un argumento de tesis. Tragué saliva, quise detenerla, le pedí que por favor guardara ese papel, que no era momento ni lugar, pero ella seguía como si estuviera presentando una exposición académica. Dijo, casi con una sonrisa, que ya había enviado la notificación legal correspondiente por el monto adeudado y que, por respeto a su transparencia, quería que mis padres supieran que estaba manejando la situación de forma madura y profesional. Después de eso, no solo sentí vergüenza. Sentí una furia paralizante, una impotencia que me carcomía por dentro. Y como si fuera poco, al día siguiente recibí una llamada del socio principal de mi firma. Me preguntó si era cierto que estaba enfrentando una demanda por incumplimiento de contrato privado con implicaciones morales. Y que había rumores sobre mi supuesta incapacidad para sostener relaciones personales con responsabilidad. Al parecer, alguien había enviado una copia del contrato y de la reclamación financiera a través de un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos. No necesitaba ser un genio para saber que ese alguien era mi querida esposa. Ahí fue cuando entendí que Diana no estaba simplemente molesta o dolida. Ella había estado planeando esto desde el principio. Cada cláusula, cada firma, cada conversación ambigua estaba diseñada para acorralarme, para hacerme quedar como un imbécil delante de mi familia, de mi trabajo y de todo aquel que se cruzara en mi camino.
Yo no había firmado un contrato matrimonial. Había firmado mi sentencia, y ni siquiera me había dado cuenta. Actualización 2. Pasó un mes entero entre el escándalo de la cena y la siguiente bomba que me tiró, pero esa tregua fue apenas una calma estratégica, un silencio cargado de pólvora. Yo, en ese tiempo, intenté de todas las formas posibles recomponer algo, no de la relación en sí, porque sinceramente después de lo que había hecho ya no sentía que estuviera casado con una persona, sino con un maldito procedimiento legal ambulante. Lo que intenté fue salvar mi imagen, limpiar mi nombre en la firma donde trabajaba y calmar a mis padres, que todavía no entendían cómo era posible que una mujer pudiera usar algo tan íntimo como arma. Y encima hacerlo con una sonrisa educada, como si fuera una puta presentación de PowerPoint. Pero cada esfuerzo que hice fue un disparo en el pie. Diana no tenía intenciones de arreglar nada. Lo entendí la tarde en que regresé del trabajo y encontré una carta certificada sobre la mesa del comedor, con su firma estampada al final y un membrete que ya me era familiar, su estudio de abogados. Al abrir el sobre, se me heló el alma. Era una notificación formal de demanda de divorcio, y el documento venía acompañado de un dossier cuidadosamente organizado con todas las faltas cometidas en el primer trimestre del matrimonio. Estaba enumerado como si fuera un expediente penal: falta de contacto físico reiterada, cláusula 7.4, expresión verbal deficiente de aprecio, cláusula 8.1. Omisión de detalles afectivos en fechas especiales, cláusula 9.3, y la más absurda de todas, la cláusula 11.5 que me obligaba a mantener confidencialidad sobre todas las instancias del contrato bajo pena de embargo preventivo de mis bienes personales si se filtraba alguna información. Yo, que ya estaba con el culo lleno de dedos, me quedé congelado. Y eso no fue todo. Junto al dossier, venía una lista de exigencias que me dejó sin aliento: pago de penalidades acumuladas por $30,000. La entrega del coche que compartíamos y la renuncia al uso de mi propia cuenta bancaria compartida. Ya que supuestamente yo había accedido a que ella tuviera la facultad de congelarla si detectaba comportamiento nocivo para la armonía conyugal. Intenté contactarla. Le llamé. Le escribí. Fui a su oficina. Nada. Me recibió un asistente que apenas me dijo que todo debía manejarse a través de los canales legales correspondientes. En ese punto empecé a entender que ya no estaba lidiando con una esposa, sino con una fucking corporación disfrazada de ser humano. Pero aún no había llegado lo peor. Una semana después de recibir esa notificación, me invitó a un almuerzo de reconciliación en casa de sus padres, en el Upper East Side. Yo acepté. Contra todo pronóstico, fui. No porque tuviera fe en que las cosas pudieran cambiar, sino porque me quedaba un hilo de dignidad que quería salvar frente a esa familia que siempre me había tratado con una cortesía plástica. Como si yo fuera una mascota educada que ella traía a las fiestas para demostrar que podía domar a un hombre común. Desde el primer minuto todo se sintió raro. Su padre apenas me saludó con un apretón de manos más frío que el mármol, su madre evitaba el contacto visual, y ella, Diana, tenía ese brillo en los ojos que yo ya conocía demasiado bien. Ese destello enfermizo que siempre le salía cuando sentía que estaba a punto de ganar algo. Luego de servir el postre, se levantó y pidió a todos que prestaran atención porque tenía algo importante que compartir. Me giré hacia ella creyendo que iba a hacer un comentario genérico, pero no. Sacó una carpeta idéntica a la del día de la cena con mis padres, y con una serenidad que rayaba en lo psicópata, empezó a leer en voz alta las cláusulas que supuestamente yo había violado durante nuestro matrimonio. No omitió ni una. Las leyó con precisión quirúrgica, como quien expone un caso de homicidio agravado. Y como si eso no fuera suficiente, después pasó a repartir fotocopias entre los presentes, acompañadas de un resumen donde detallaba las consecuencias emocionales que había sufrido por mi negligencia afectiva. No puedo explicar la sensación de estar rodeado de personas que me miraban como si fuera un maltratador doméstico, un sociópata disfrazado de esposo. Sentía que el aire me faltaba, que mi rostro ardía de vergüenza, rabia, impotencia, y todo al mismo tiempo. Mi cuñado me preguntó en voz baja si realmente había aceptado todas esas cláusulas, y yo, con la garganta apretada, solo pude asentir.
Sí, lo había hecho. Había firmado ese contrato de mierda como un estúpido enamorado, creyendo que jamás llegaría a usarse de forma literal. Fue ahí cuando noté que todo el ambiente estaba perfectamente controlado, como si cada paso de esa humillación pública hubiera sido coreografiado con anticipación. Yo no era más que un personaje secundario en una escena que ella había escrito, dirigido y protagonizado. Aquel almuerzo fue la confirmación de que ella no solo quería divorciarse. No. Diana quería destruirme. Quería hacerme trizas, dejarme expuesto, despojarme de todo lo que alguna vez me dio estabilidad y asegurarse de que incluso después del divorcio, yo quedara marcado como un hombre patético, débil e incapaz de cumplir ni siquiera con las obligaciones básicas del afecto. Salí de esa casa con un nudo en el estómago, las piernas temblando y la certeza absoluta de que ya no tenía nada que perder. Porque en el momento en que te lo quitan todo, incluso la dignidad frente a tus propios suegros, también te quitan el miedo. Y ese día, lo supe con una claridad brutal, si ella pensaba que yo iba a quedarme de brazos cruzados mientras me arrastraba por el lodo, estaba muy, pero muy equivocada. Actualización 3. 3 meses después de aquella escena infernal en casa de sus padres, yo ya no era ni una sombra del hombre que había sido antes de firmar ese maldito contrato. Mi nombre estaba hecho mierda en la firma, no oficialmente, claro, pero todos lo sabían. Había perdido clientes importantes que no quisieron renovar sus contratos conmigo, y aunque nunca me lo dijeron directamente, entendí perfectamente que no querían asociarse con alguien involucrado en temas legales de carácter personal que podían escalar a prensa, porque sí, así lo mencionaron. No podemos arriesgarnos a figurar en un caso que puede hacerse público. Me tuve que mudar del apartamento de Williamsburg porque, por contrato, Diana lo tenía a su nombre, y como yo ya había sido notificado formalmente de que estábamos en proceso de divorcio. Su abogado envió una solicitud de desalojo que tuve que acatar, porque si me quedaba ahí, técnicamente, estaría incurriendo en usurpación del espacio conyugal, otra cláusula de mierda que me cayó como un yunque. Me fui a un Airbnb barato en Queens, un sitio húmedo y mal ventilado donde me despertaba con dolor de espalda y olor a moho, con apenas una mesa de madera, una lámpara que parpadeaba cada tanto, y una silla que crujía con el más mínimo movimiento. Vivía con el celular en modo avión y apenas respondía correos. Me sentía jodido, hundido, como si me hubieran reventado por dentro. Pero fue justo en ese estado de ruina emocional que algo en mí cambió. Dejé de pensar como víctima y empecé a ver las cosas como realmente eran. Yo había sido ingenuo, sí, había sido un idiota enamorado, un crédulo, pero también tenía recursos. No era un cualquiera. Me gradué con honores de Columbia, tenía años de experiencia en contratos y auditoría legal, y por más que Diana me hubiera tomado por sorpresa con ese infierno legal disfrazado de matrimonio, todavía me quedaban las manos y el cerebro para contraatacar. Comencé por lo más básico, leí el contrato. Esta vez en serio. Lo analicé como lo haría con cualquier cliente que me pagara una hora de asesoría. Revisé cada cláusula, cada pie de página, cada referencia cruzada. Y fue ahí cuando encontré algo que no me cerró. Había un anexo agregado al contrato original que no recordaba haber visto nunca, uno con fecha posterior a la firma inicial, donde supuestamente yo autorizaba un aumento en las penalizaciones y hablaba públicamente de nuestra vida sexual. El anexo estaba firmado. Pero no por mí. O al menos no por mi mano. La firma estaba mal. A simple vista era idéntica, pero yo sabía que no era mía. Lo supe porque usaba una curvatura que yo había dejado de usar desde la universidad, una variación que había cambiado conscientemente después de un problema con un cheque rebotado años atrás. Era una imitación burda, pero suficiente para sembrar la duda. Contraté a un perito calígrafo. No uno barato, no uno de los duros, de los que testifican en casos federales. Le envié una muestra con más de 20 firmas reales mías a lo largo de los años y el documento escaneado del anexo. Una semana después me mandó el informe. Había una alta probabilidad de que la firma hubiera sido falsificada. El trazo era artificial, la presión era irregular y había detalles que, según él, indicaban que fue copiada desde una firma antigua,
probablemente escaneada desde algún documento que ella ya tenía. Cuando leí eso, no me temblaron las manos. Me reí. Fue la primera vez en meses que solté una risa real, una carcajada seca, amarga, pero auténtica. Porque ese era el primer hilo del que podía tirar para desenredar toda esta telaraña. Con ese informe en la mano, empecé a buscar en mis archivos antiguos. Rebusqué entre carpetas olvidadas de Dropbox, correos guardados, discos duros externos. Y ahí estaba, un PDF de un contrato de arriendo que habíamos firmado antes de casarnos, donde yo usé la firma exacta que ella había imitado para el anexo. Diana no solo había falsificado mi firma, lo había hecho usando un documento privado mío, lo cual en el estado de Nueva York constituía una violación clara al Código Penal. El delito no solo era real, era procesable. Eso me dio otro impulso. Reuní capturas de pantalla de los correos donde ella me pedía firmar un pequeño documento adicional que supuestamente solo era para protegernos mutuamente del escándalo. Correos ambiguos, maliciosamente redactados, sin archivo adjunto, solo con frases como cuando lo firmes te explico bien. Y entonces empecé a construir mi caso. Contacté a una vieja colega de la universidad, abogada penalista, y le conté todo. Al principio pensó que estaba exagerando. Le mandé los documentos, el informe del perito, los correos. Su respuesta cambió en cuestión de horas. Me llamó esa misma noche y me dijo que lo que tenía en las manos era más que una oportunidad de limpiar mi nombre, era una bomba que podía destruirle la carrera a Diana. Me ofreció apoyo legal inmediato y empezamos a armar la contrademanda. Pero yo no quería simplemente exponerla en tribunales. Quería que el mismo círculo social que ella había usado para humillarme la viera caer. Quería que sus padres, sus colegas, sus amigos del club de lectura y del gimnasio la vieran tal y como era, una manipuladora con cara de ángel y corazón de concreto. Fue así como se me ocurrió la segunda parte del plan. Sabía que ella hablaba por teléfono todas las noches con una amiga suya que vivía en Chicago, una tal Lauren, que también era abogada y a la que siempre consideró su cómplice emocional. Y también sabía que su línea seguía conectada a la cuenta familiar de Verizon, que yo seguía pagando por pura inercia. Accedí al registro, vi los horarios y días de llamada, y preparé el escenario. Fui a casa de un amigo que trabajaba como técnico de audio en producciones indie, y le pedí que me ayudara a instalar un equipo de grabación profesional en el estudio improvisado que me había montado en mi Airbnb. Luego, con ayuda legal, porque todo esto fue hecho con respaldo jurídico, sin violar privacidad ajena, capturamos una conversación en la que Diana, creyéndose invencible, le contaba a Lauren con lujo de detalles cómo había usado el contrato para destruirme, cómo había falsificado la firma porque sabía que él nunca iba a notarlo. Y cómo su idea era dejarlo sin un puto centavo pero con una sonrisa. Esa noche no dormí. No porque estuviera ansioso, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía vivo. Tenía en mis manos la prueba de que todo esto no era una simple disputa conyugal. Era una trampa perfectamente diseñada, ejecutada por alguien que creía que el sistema legal estaba de su lado simplemente porque lo conocía bien. Y fue ahí donde decidí que no iba a esperar más. Si Diana quería guerra, ahora la iba a tener. Pero esta vez, con las reglas bien claras y con el fuego apuntando hacia ella. Actualización 4. 6 meses después del inicio del divorcio, ya no era el mismo hombre derrotado que Diana había logrado exponer, arrinconar y ridiculizar. Lo que comenzó como un infierno legal cargado de humillaciones públicas, denuncias disfrazadas de cláusulas y exposiciones bochornosas frente a mi familia, se había transformado en una batalla frontal donde cada paso que daba estaba cuidadosamente medido, cada jugada pensada con la frialdad de un ajedrecista al que ya no le queda miedo ni vergüenza. Para ese punto, mi abogada ya había compilado todo, el informe forense de la firma falsificada, las capturas de pantalla de los correos sugestivos, las fechas manipuladas en el anexo del contrato, y sobre todo, el archivo de audio que habíamos logrado obtener con autorización legal, donde Diana se jactaba de su estrategia con una frialdad que haría vomitar a cualquiera que creyera en el amor como una idea sincera. No bastaba con ganar el caso. No. Esa fase ya la habíamos dado por sentada.
Ahora el objetivo era dejar cicatrices, hacer que todo el escenario donde ella se había construido como una mujer brillante, fuerte y elegante, empezara a caerse pedazo a pedazo hasta no dejar nada más que escombros. La primera jugada fue enviar de forma anónima, sí, lo admito sin asco, anónimamente y a través de cuentas encriptadas, una copia del audio a su firma de abogados. No a recursos humanos. No a su jefa directa. A todos. Toda la planta. Desde los juniors que todavía estaban quemándose las pestañas con demandas sin sentido. Hasta los socios principales que habían fundado ese bufete y que se pavoneaban en cócteles diciendo que solo contrataban a lo mejor de lo mejor. Les llegó a todos. 54 correos. Cada uno con el archivo de audio, acompañado de una línea sencilla, ¿esto es lo que representan? La reacción fue fulminante. 3 días después, Diana fue suspendida temporalmente de sus funciones mientras se verificaba la autenticidad de los hechos. Yo ya tenía preparada la respuesta, una copia certificada del informe pericial y un escrito formal donde mi abogada confirmaba que los audios habían sido obtenidos conforme a ley. La firma no tuvo más remedio que abrir una investigación interna. Ahí no quedó la cosa. Yo sabía que sus padres eran extremadamente conservadores, especialmente su madre, una mujer obsesionada con el decoro social, la imagen pública y todo ese teatro insoportable del que dirán. En una jugada aún más sucia, pero completamente efectiva, envié una copia impresa del mismo informe caligráfico, acompañado de fragmentos transcritos de los correos y parte del audio, a su casa familiar en Connecticut, con una simple nota que decía: quizá deberían saber la verdad antes de seguir defendiendo a su hija como si fuera una santa. 2 noches después, Diana apareció en mi puerta. No gritó. No pidió explicaciones. No lloró. Solo estaba ahí, parada, con la cara blanca como un papel, los ojos apagados, y las manos crispadas como si no supiera si golpearme o desmayarse. Me preguntó si había sido yo, y no respondí. Solo la miré en silencio. No necesitaba confirmarlo. Lo sabía. Me dijo que su madre la había llamado para decirle que no volviera a pisar la casa hasta que pudiera mirarla a los ojos sin sentir asco. Que su jefe le había sugerido tomarse una licencia indefinida mientras resolvía sus problemas legales. Y que su cuenta bancaria, la que ella misma había usado para congelarme la vida, había sido intervenida preventivamente mientras el juez decidía qué hacer con las pruebas presentadas en la contrademanda. A mí no me dio lástima. Ni un poco. Porque esa misma mujer que ahora estaba temblando en mi puerta era la que me había expuesto frente a mi madre como un hombre patético. La que mandó un contrato a mi trabajo para que mis jefes creyeran que yo era un desquiciado emocional. La que me dejó durmiendo en un colchón húmedo en Queens mientras se burlaba con su amiga de cómo había logrado quitarme todo sin despeinarse. Así que la dejé hablando sola en el pasillo, cerré la puerta y volví a mi escritorio. En la pantalla tenía abiertos los últimos ajustes del alegato final que presentaríamos en la audiencia. Todo estaba listo. Lo que me había hecho pasar no solo iba a ser declarado nulo, sino que ella iba a quedar marcada con un precedente legal que la seguiría durante años. Mi abogada ya tenía todo armado, solicitaríamos compensación por daños y perjuicios, una auditoría completa a sus ingresos durante el matrimonio, y una revisión fiscal de sus movimientos bancarios para verificar si utilizó el dinero que me quitó para evadir impuestos, lo cual podía escalar a una investigación estatal. Diana pensó que yo era un hombre blando. Un tipo enamorado y débil que firmaba lo que fuera con tal de evitar una pelea. Y sí, por un tiempo lo fui. Pero me transformó. Me moldeó a golpes, me empujó al borde, y cuando ya no tenía nada que perder, me obligó a volver a ser el hijo de puta que sabía cómo jugar sucio con guantes blancos. La diferencia era que ahora todo estaba documentado, respaldado, certificado y avalado. Cada paso que daba era un clavo más en el ataúd de su reputación. Y apenas comenzaba. Porque el siguiente paso ya no era legal. El siguiente paso iba directo al corazón de donde más le dolía, su imagen pública, su credibilidad profesional y la fachada que tanto se esforzó por construir. Lo que ella no sabía es que el juez ya había programado la audiencia final. Y ese día, frente a todos, la iba a ver caer.
Actualización final. Un mes después, llegó el día de la audiencia final en la Corte Suprema de Nueva York. Yo había llegado temprano, de traje oscuro, con todo perfectamente ordenado. Atrás quedaban los días en los que apenas podía levantarme de la cama sin sentir que el pecho me pesaba como una tonelada. Había pasado por todo, vergüenza, rabia, miedo, desesperación y finalmente una frialdad quirúrgica que me había permitido moverme entre los escombros con la calma de quien ya entendió que la venganza no se grita, se ejecuta. Diana llegó casi una hora después que yo. Estaba demacrada. No llevaba ese maquillaje impecable ni ese peinado perfecto que solía mostrar como escudo frente al mundo. Su traje, aunque caro, le colgaba del cuerpo como si ya no encajara con ella, como si estuviera puesto por obligación más que por estilo. Ni siquiera levantó la mirada cuando pasó junto a mí. Su abogado, un hombre canoso que parecía sacado de un comercial de seguros, cargaba una carpeta que ya sabía inútil. El juez, un hombre seco, metódico y conocido por su tolerancia cero a los caprichos legales disfrazados de estrategias de poder, inició la sesión puntual. La sala no estaba llena, pero sí había suficientes personas como para hacer del momento algo incómodamente público. Entre ellas, 2 colegas de Diana, una paralegal del bufete donde trabajaba y una mujer que reconocí como una de las asistentes personales del socio principal de la firma. La audiencia comenzó con la revisión del contrato de matrimonio, ese mismo documento que ella había utilizado para enterrarme. Su abogado lo presentó como un acuerdo perfectamente válido entre 2 adultos capaces, y durante casi una hora intentó defender cada cláusula con una verborrea técnica que intentaba esconder lo obvio. Que aquello no era más que una herramienta de coerción cuidadosamente disfrazada de legalidad. Cuando llegó el turno de mi abogada, la energía en la sala cambió. Con una voz firme y un tono que no dejaba espacio a titubeos, presentó uno por uno los elementos de prueba que habíamos reunido. El informe pericial de la firma falsificada fue el primero en abrir el desfile de pruebas. Luego siguieron los correos, los mensajes donde Diana me manipulaba para firmar documentos que no había leído, y finalmente el plato fuerte, el audio completo de la llamada con su amiga, transcrito, autenticado y acompañado de un análisis técnico sobre su origen, veracidad y legalidad. Cada palabra suya era una estocada. Cada risa grabada en aquel archivo era una gota más que caía sobre el nombre que tanto le había costado construir. El juez escuchó todo sin interrumpir. No gesticuló. No hizo preguntas. Solo al final, cuando ambos lados habían expuesto sus argumentos, tomó la palabra con una calma implacable que me heló la sangre. Dijo que el contrato, lejos de representar un acuerdo equitativo entre 2 partes, constituía una forma de abuso emocional institucionalizado mediante herramientas legales. Y que la evidencia de falsificación no solo invalidaba el anexo completo, sino que abría la puerta a una revisión completa de la validez general del acuerdo. Declaró nula toda cláusula relacionada con penalizaciones por afecto, silencio íntimo y cualquier disposición que atentara contra la dignidad personal. Ordenó el levantamiento inmediato del embargo a mis cuentas, la restitución total del vehículo a mi nombre y el congelamiento temporal de los activos compartidos para iniciar una investigación por posible malversación. Pero lo mejor vino después. El juez añadió que, dado el patrón de comportamiento documentado y el testimonio implícito de la grabación, se admitía a trámite mi demanda por daños y perjuicios, con posibilidad de extensión a una causa penal por fraude contractual. Diana no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la mesa, como si cada palabra fuera una bala atravesándole la piel. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella no respondió. La sala quedó en un silencio asfixiante. Yo no dije nada. No sonreí. No solté ninguna frase de victoria. Solo respiré. Porque después de meses tragándome el orgullo, de ser tratado como basura, de perder todo lo que tenía, por fin había un peso real, un veredicto que no solo me reivindicaba, sino que la dejaba a ella exactamente donde debía estar, atrapada en la mierda que ella misma fabricó con tanto esmero. Al salir del juzgado, varios reporteros locales que cubrían casos de interés legal estaban apostados afuera. Algunos sabían del escándalo por filtraciones previas que se habían colado en foros de abogados.
Una periodista me abordó para pedirme una declaración y solo le respondí que todo estaba en manos de la ley, que confiaba en el proceso y que, por una vez, la justicia no se había puesto del lado del más fuerte, sino del más jodido. Me fui caminando por la acera helada de Manhattan sin mirar atrás. Mientras avanzaba, recibí una notificación en el celular, un depósito había sido autorizado en mi cuenta. Era solo el principio. Lo que ella me debía aún no se había calculado por completo, pero lo importante era que ya no tenía el poder. Se había caído su careta, su reputación, su estatus, y todo lo que le quedaba ahora era el eco de su propia voz burlándose en una grabación que yo nunca quise tener, pero que terminó siendo la llave para salir del infierno. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en casi un año. Sin sobresaltos. Sin ruido. Sin Diana. Sin miedo. Solo yo, mi silencio, y la paz sucia pero honesta de haberle devuelto cada golpe. Y con intereses.